¿12 era? 12. Hechos capítulo 12. ¿Y versículo? Versículo 1. Leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Título del mensaje: de mucha bendición. Dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, ¿para qué? Para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto le había agradado a los judíos, mire, el rey Herodes era el político de turno. Y viendo que esto le había agradado a los judíos, dice, esto me está sumando votos. Y viendo que esto le había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Versículo 4. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Le adelanto que era para matarlo, no era para exhibirlo ni nada, sino que dice, bueno, pase la Pascua, lo voy a matar. Versículo 5. Así que Pedro estaba como custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por esa iglesia que ora, por esa iglesia que vigila, que ayuna. Versículo 6. Cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro ¿cómo? Durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Cierre sus ojos. Padre bendito, gracias por tu presencia en este lugar. Señor, aquí estamos preparándonos para esa gloria postrera. Aquí estamos, Dios. Venimos a buscar tu presencia, como cantábamos. Venimos a ser llenos de ti, Señor. Venimos a buscar tu dirección. Venimos a buscar tu consejo. Dios mío, danos entendimiento. Allí donde estás, dile, dame entendimiento. Señor, que tu palabra impacte en mi espíritu, en el espíritu de la iglesia, Señor. Que no se quede en la mente como algo aprendido de memoria. Que no se quede en el corazón como algo que nos emocione momentáneamente, sino que impacte nuestro espíritu, Señor. Queremos poner por obra, Padre, tu enseñanza. Queremos, Señor, si fuera necesario, corregir. Si a la luz de tu palabra estamos haciendo algo mal, Señor, queremos corregir. Danos esa capacidad de poder corregir, Señor, sabiendo que tu palabra nos direcciona hacia la bendición. Señor, queremos hacer algo nuevo, algo distinto, llamar tu atención. Queremos salir de la multitud. Quita de mí, quita de nosotros el conformismo, Señor. Debemos hacer algo diferente para recibir un renuevo de parte tuya, ese vino nuevo, ese aceite fresco, Señor. Hay una gran necesidad de ti, Padre, y tu trono desborda de gloria, Señor. Mientras en este mundo las almas se van al infierno, mientras gente, Señor, con diagnóstico de muerte están tirados en la cama agonizando, hay un Dios que tiene poder para aún resucitar a los muertos, Señor, y queremos ser testigos y partícipes de esa gloria mayor prometida para este tiempo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Usa mi vida, Señor. Te pido perdón por mis pecados, los cuales tú conoces, Señor. Delante de ti estoy desnudo. Reprendemos todo lo que se quiera levantar en contra de esta tu palabra. Háblanos, Dios, que para eso nos hemos congregado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Quién era Pedro? Pedro era un hombre común y corriente. Pedro era una persona sin ningún tipo de importancia especial. Pedro era un varón sin ningún tipo de conocimiento especial, sin ningún tipo de formación académica. No había nada excepcional en él. Un hombre común y corriente, como usted y como yo. Dice la Biblia que él era pescador. El oficio de pescador, junto con el oficio de carpintero, eran tareas que hacía la gente pobre, los que no tenían dinero para mandar a su hijo a estudiar y que tenga una mejor vida. Les tocaba, por la condición social, les tocaba ser o pescador o carpintero. Simón, Pedro, era pescador, hijo de pescador,
nieto de pescadores. ¿Y cuál era el futuro de Pedrito? Morir siendo un pescador de los muchos que había. ¿Sí? Pero ocurrió algo en la vida de Pedro. Ocurrió algo. Cristo lo escogió. Cristo se presentó a su vida. ¿Qué es escoger? Es seleccionar entre muchos y decir, este lo quiero para mí. El Señor lo escogió. Dice que Jesús llegó caminando por junto al mar y los pescadores estaban lavando sus redes. Toda la noche habían intentado pescar. ¿Y cómo les fue? Mal, no pescaron nada. Lavando las redes ahí, quizás enojados, decepcionados, frustrados. Y dice que Jesús se acercó a Simón y le rogó. Le rogó. El Dios viviente le rogó a ese don nadie. Y le dice, ¿me prestas tu barca, tu barcaza? Porque yo necesito predicarle a la multitud. Lo escogió, ¿sí? ¿Hay en esta noche alguien que diga, que pueda reconocer que ha sido escogido por Dios? Tía, Dios te escogió. Dios te escogió. Claudio, Dios te escogió. Elías, Dios te escogió. Ojalá puedas entenderlo. Dios te escogió. Pastora, ya lo sabes, pastor. ¿Sí? Mari, Dios te los escogió. El Señor nos escogió para grandes cosas, para mostrar su gloria en este tiempo, para mostrar su poder en este tiempo a través de tu vida, a través de mi vida. Dios quiere glorificarse a través de la iglesia, a través de nosotros. Somos escogidos, arrebatados de este mundo, arrancados de este sistema para ser introducidos en los planes eternos. Cuando el Señor lo llama a Pedro, le dice, Simón, sígueme. ¿Por qué? Porque haré de ti un pescador de hombres. Le revela el plan eterno. Tu vida tiene plan eterno. Decile a tu hermano, tu vida tiene plan eterno. Tu vida tiene plan eterno, tu vida tiene plan eterno. La gente que pasa por este mundo viene, nace, estudia, trabaja, se pone, no sé, un almacén, se compra algo más o menos con lo poquito que gana, se enamora, se casa, tiene hijo, nieto y se muere. Y pasó por esta tierra sin marcar nada en nadie, solamente en su grupo familiar. Pero el Señor nos llamó para grandes cosas. El Señor nos llamó para grandes cosas. En ese día, en esa mañana que Cristo escogió a Simón de un montón de pescadores, Él no tenía nada especial, lo escogió por misericordia, por gracia. Había muchísimos otros pescadores, no sabemos ni siquiera cómo se llamaban. ¿De quién sí seguimos hablando? De Pedro. ¿Y por qué? Porque Cristo lo escogió. ¿Me entiende? 2025 años después, sabemos que hubo un pescador que tuvo un encuentro con Jesucristo y que su vida fue transformada. Y desde a partir de ese momento, 2025 años después, inclusive en la Biblia hay libros escritos por Pedro. Si Cristo no lo hubiera llamado, quizás, y bueno, como hubo una pesca así sobrenatural, hubiera puesto una pescadería y hubiera sido, no sé, el dueño de la pescadería más grande de ese momento. Pero nadie hubiera sabido nada de Pedro. El mundo entero habla del apóstol Pedro, porque el Señor lo sacó del montón, como te sacó a vos y me sacó a mí, para grandes cosas, cuando reciben, para grandes cosas. Sígueme, porque yo haré de ti, le dijo Jesús. O sea que ni siquiera dependía de él. Él lo único que tenía que hacer era ¿qué? Seguirlo. Porque a veces yo no me animo, no me veo, no puedo y no podemos, pero lo hace él. ¿Sí? Y a partir de ese momento, Simón entra en ese proceso de formación, porque Jesús lo llama y lo forma, lo enseña, lo instruye, como lo está haciendo con nosotros, culto tras culto, a la luz de su palabra. Porque nosotros venimos con una cultura adquirida en este mundo que odia a Dios. Porque este mundo odia a Dios, lo aborrece, no lo quieren.
Entonces nosotros venimos con malas costumbres aprendidas en este mundo, con maldiciones, como nos hablaba el Señor en otra prédica hace unas semanas atrás, con maldiciones que de nuestros antepasados, y entramos a los pies de Cristo y Él comienza esa formación, esa enseñanza, esa corrección, porque muchas veces la Biblia nos muestra que el Señor tuvo que corregir a Pedro. Un hombre de carácter, de actuar impulsivamente, y en esa impulsividad se equivocaba. ¿Y quién estaba ahí para corregirlo? El Señor. ¿Cómo? Sanguíneo. Y después, ¿qué hace Cristo? Se derrama a sí mismo dentro de él. En Pentecostés, Hechos 2, dice que vino el Espíritu Santo como un viento recio. Estaban los 120 ahí. ¿Qué estaban haciendo? Unánime. ¿Qué estaban haciendo? Buscando a Dios. Era una noche, no era culto. Se reunieron a buscar del Señor. 120, clamando, gimiendo, anhelando algo nuevo, algo distinto. Y dice que vino como un viento recio y el Espíritu Santo se derramó como lengua de fuego sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos fueron transformados. Antes de eso eran un grupo temeroso que se reunía a puertas cerradas por miedo a que los maten, por miedo a terminar preso y muerto, como había pasado con Jesús. Una vez que son llenos del Espíritu Santo, fueron transformados. El Espíritu Santo los capacitó, les enseñó idiomas, los dotó de poder y predicaban con osadía y con denuedo en el mismo templo de Jerusalén, en donde estaban los sacerdotes que los odiaban. Ahí vemos a un Pedro predicando con denuedo. A partir del momento en que el Señor lo llama a Pedro y le dice, sígueme, porque vas a ser pescador de hombres, la vida de ese varón pasó a ser de mucha bendición para mucha gente. Y aquí viene el título del mensaje, de mucha bendición. Porque Dios nos llamó para hacer bendición en esta tierra. En la primer prédica, en el primer sermón que hizo Pedro después de ser lleno del Espíritu Santo, dice que 3,000 personas se convirtieron. ¿Cuánto lo hemos leído? No es que se llenó y vinieron y estuvieron y se fueron. No, dice la Biblia, que no miente, que se convirtieron 3,000. Cumpliendo lo que Cristo le había dicho, seguime, porque vas a dejar de que los otros mueran vendiendo pescadito, pero yo a vos te llamo para que pesques almas. Y en la primera prédica de ese varón, 3,000 almas fueron arrebatadas de Satanás y a la luz del Señor. En la segunda prédica, al día siguiente, 5,000 personas fueron alcanzadas por el Evangelio. 8,000 en 2 reuniones. Mira, pastora, de mucha bendición. Ha sido de mucha bendición. Sos la mujer que me predicó. Yo hoy estoy aquí gracias a lo que Dios puso en tu boca. ¿Sí? De mucha bendición. Dice la Biblia que en Hechos capítulo 10 había un centurión llamado Cornelio que se reunió con todos sus familiares y amigos y empezaron a orar porque querían buscar de Dios. Y dice que un ángel se le apareció a Simón Pedro y le dijo, anda a la casa de un centurión llamado Cornelio que está orando y predica mi palabra. Llega Pedro, predica y después que finaliza esa prédica, el mismo Espíritu Santo que se había derramado en Jerusalén sobre judíos, descendió sobre gentiles. Por primera vez el pueblo gentil es bautizado con el fuego del Espíritu Santo, revelándole a Pedro y a todos los presentes que el plan de salvación de Dios nunca fue sectario ni limitado a una etnia, sino que Él quiere salvar a todo el mundo. Porque Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dice la Biblia que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Tía, dice que sacaban, imagínate, no yo, un predicador recontra ungido, y le sacan la camisa y cortaban pedazos de las ropas y las llevaban para los enfermos. Es como que viniera acá Pablo, como que viniera acá un hombre muy usado por Dios, recibo ser yo en algún momento en tu misericordia, Señor, y que diga, bueno, vamos a llevarle un pedazo de la camisa y se la ponemos a
No doy nombre porque se está grabando. Y le ponían el pedazo de la ropa y eran sanos por el solo contacto de la ropa que estuvo en contacto con el varón, lleno de la presencia de Dios. No por el humano, sino por Dios. ¿Me entiende? La sombra de Pedro dice que era tanta gloria y tanta gente que decía, no hace falta ni siquiera que lo toque. ¿Por dónde va a pasar? Por acá. Bueno, fíjate que le dé la sombra. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Estaba siendo de mucha bendición ese hombre, sí o no? ¿Y usted cree que las tinieblas se iban a quedar de brazos cruzados? Viendo cómo ese pescador don nadie le estaba arrebatando de a miles las almas que el diablo se las quería llevar al infierno, no se iba a quedar de brazos cruzados. ¿Qué pasó? ¿Qué dice Satanás? A este lo tengo que frenar, a este lo tengo que callar, a este lo tengo que enmudecer, tengo que detenerlo. Y pasó lo que leímos. Versículo 1. Léalo conmigo nuevamente. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, pastor, pero ¿cómo Satanás? Si acá dice el rey Herodes, estás como muy fanático. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada al hermano de Juan. Y viendo que esto le había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Versículo 4. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Y se proponía sacarlo al pueblo para matarlo después de la Pascua. ¿Por qué digo que detrás de ese político estaba Satanás intentando frenar a ese varón? ¿No les parece demasiado? Ya les hice esta pregunta. 16 soldados para custodiar a un pescador que no era un líder militar seguido por un ejército peligroso, que no era un sedicioso que fuera una amenaza para el imperio romano, que no era un hombre con recursos económicos para voltear al gobierno de turno. Era un pescador que hablaba palabra de Dios, que enseñaba del amor de Cristo, que decía que el Mesías que era prometido a Israel ahora también salvaba a la humanidad entera. 16 soldados para frenar a un predicador. ¿Quién estaba detrás de eso? No era un político, era el diablo. Estamos en guerra, iglesia. Estamos en guerra. Le cuento, usted sabe que yo soy misionero. Cuando llegué a Colombia, cuando uno va a un aeropuerto, ves el aeropuerto, la gente con su valija, así, haciendo trámites, viendo los carteles, a qué hora sale el vuelo, haciendo un montón de cosas. Cuando yo llego al aeropuerto El Dorado, en Bogotá, Colombia, me reciben soldados, vestidos con la ropa de guerra y con tremendas ametralladoras, pero no un revólvercito, tremendas ametralladoras, 5 o 6 soldados por todos lados. Yo dije, ¿qué pasó? Me llamó mucho la atención. Cuando hago todos los trámites y salgo, lo primero que se me cruza en pleno centro de Bogotá era un tanque. ¿Cuántos saben que Colombia es una nación en guerra? No, tiene una guerra interna, una guerrilla interna. En momentos se crispa todo y por momentos como que se aplaca. Y cuando se aplaca generalmente es porque le conceden privilegios y negocian con los guerrilleros. ¿Sí? Entonces como que se calman un poquito, pero es una nación en guerra. Y cuando yo termino de llegar en el avión a una nación y veo tanques y veo soldados y veo armas, yo no dije, acá no puedo estar dormidito porque estoy en una nación en guerra. ¿Qué me puso en alerta? Ver soldados, ver armas, ver tanques. Dice la Biblia que nosotros no enfrentamos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nosotros no enfrentamos soldados. Nosotros, ¿qué enfrentamos? Principados, potestades, demonios, huestes de maldad, demonios que no están contentos al ver que nosotros estamos aquí, demonios que no están contentos sabiendo que estamos esperando esa promesa, que Dios la va a cumplir. Hay una guerra y no podemos andar así distraídos como que acá no pasó nada.
No podemos ver a los demonios, pero yo les puedo asegurar que al momento que nosotros decimos yo voy a buscar de Dios, ya todas las armas del diablo están apuntándonos a nosotros. Y Satanás, amén, mayor es el que está con nosotros, pero nosotros no podemos descuidarnos. El diablo nos viene echando fuego por la boca, oliendo azufre y con los cuernos. Viene detrás de la cara de un amigo, Elías. Viene atrás de la cara de un compañero de colegio y te dice, dale, probá, que no pasa nada. Yo lo pruebo hace un montón y lo agarro y lo dejo cuando quiera. ¿Quién está detrás de eso? Satanás. La mayoría de personas que hoy luchan con adicciones, que sus vidas están destruidas, comenzaron con un dale, probá. ¿Viene detrás de quién? De un primo, de un amigo. ¿Cómo? Claro, ¿me entendés? ¿Y qué es lo que quiere? Detener la obra, frenar todo lo que Dios quiere hacer. Por eso no podemos descuidarnos. ¿Cuántos dicen amén? No podemos descuidarnos. Al ver tanta gloria sobre la vida de ese varón, dicen las tinieblas, lo tenemos que frenar, lo tenemos que callar, lo tenemos que detener. ¿Y cómo terminó Pedro? Encadenado en lo profundo de una cárcel, custodiado por 16 soldados. Iglesia, recibí esto de parte de Dios. Cuanto más grande sea tu llamado, así de grande también van a ser tus luchas. Es así. Es así. No es lo mismo tener un kiosquito acá, si yo mañana pongo una mesa ahí y me pongo a vender caramelo, a tener un negocio en Unicenter. No es lo mismo. ¿Me entiende? Y Dios nos llamó para grandes cosas y está hablando de una gloria postrera mayor que la primera, y el enemigo también lo sabe y dice, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar de Dios, buscar sus fuerzas, reforzar todo lo que Él ya nos ha dejado, la oración, el ayuno, la búsqueda, el clamor, el congregarnos. ¿Cuántos decimos amén? Necesitamos a Dios para poder vencer. Porque el plan del diablo es uno solo, detener la obra de Dios, frenar a hombres y mujeres con grandes llamados, pero no va a poder con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A mí no me va a detener. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo voy a buscar al Cristo que venció a los principados y que la victoria de Él es mía. ¿Cuántos dicen amén? Satanás podrá haber frenado a otros, pero no va a poder con nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo 6, preste atención. Y cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, ¿cómo estaba Pedro? Durmiendo. Pausa. Durmiendo estaba Pedro. Y yo he escuchado a predicadores cuando hablan de este versículo, dicen, no, lo que pasa es que Pedro tenía una fe, una confianza en Dios impresionante. Él siempre supo que Cristo lo iba a sacar de ahí. No, ¿sí? ¿Por qué estaba así? Por el ataque del diablo, por el ataque de Satanás, porque eso es lo que quiere Satanás, que cerrar tu boca, que no prediquemos, encadenados. ¿Y con qué cadenas? De vicio, de incredulidad, de enfermedad, de tristeza, de depresión, frenarte y encima dormirte. No, pastor, pero yo casi prácticamente no duermo. Cuando no estamos buscando a Dios, estamos durmiendo. ¿Cuánto podemos reconocer que leemos medio capítulo y ya nos dormimos, pero que podemos estar, no sé, 3 horas en redes sociales y no pasa nada? Podemos pasarnos toda la noche en Netflix, Elías, pero 1 hora de oración nos aburre. ¿Dormidos? ¿Me entiende? Este varón tendría que estar orando, clamando, gimiendo. ¿Cómo tendría que estar este varón? Cantando himnos. ¿Qué dice la Biblia? Más adelante, que Pablo y Silas también, por ser de bendición en la vida de una esclava, de una mujer de 13 años, poseída por un demonio. Entonces, los dueños de la esclava la usaban como adivina y cobraban. Y a través de esa jovencita, ellos recaudaban mucho dinero. Viene Pablo y dice, sal de ella ahora, espíritu te echo fuera en el nombre de Jesús. El espíritu salió y la chica no podía adivinar más. ¿Qué hacen los dueños? Usted conoce la historia, le digo a la tía porque es recién llegada. ¿Qué hacen los dueños? Fueron a hacer la denuncia.
Dice, estos vienen a enseñar, a hablar de Dios, a que no, que es mentira. A ellos lo que les importaba es que se quedaron sin la gallina de los huevos de oro. ¿Cómo terminan los varones enviados por Dios para predicar su palabra? Azotados, encarcelados y encadenados a un cepo. Pero a medianoche, dice, Pablo y Silas dormían porque tenían mucha fe. ¿Dice eso la Biblia? No. A la medianoche estaban cantando himnos, con la espalda ensangrentada ellos cantaban himnos. Pedro no tenía que estar durmiendo, Pedro tenía que estar orando, porque el momento de la prueba no es para dormir. El momento de la prueba, de la aflicción, no es para estar distraído. Si nos sentimos débiles y tropezamos, dobleguemos, tripliquemos el tiempo de oración. Somos la iglesia que menos ora. Y no hablo del centro misionero, hablo de la iglesia de este tiempo. La iglesia primitiva ardía en el fuego de Dios porque eran personas que oraban en todo tiempo. ¿Quién oraba más que todos? Jesús. Si el Hijo de Dios, siendo Dios encarnado, oraba noches enteras, y como nosotros, que somos gente vendida al pecado con una carne que se inclina hacia lo malo, y oramos 5 minutos ahí, Señor, guárdame, amén. Y después nos enojamos cuando tropezamos, cuando el diablo apenas nos roza y ya nos abrazamos a lo que Él nos pide, porque estamos débiles. Fíjese que digo estamos, yo no predico de ningún estrado. Esta palabra es para mí. Estoy muy luchado en un montón de áreas y le puedo asegurar que yo ahora estoy buscando a Dios como nunca antes lo busqué. Somos así, somos hijos del rigor. ¿Cuándo oramos más? Cuando nos quema las papas. Cuando el médico te dice, mira, tenés esto, Señor, por favor, y ahí oro lo que nunca oraba, y apago el televisor y lloro y hago algo distinto, y somos así. Pero no esperemos a estar en medio del problema para orar, seamos proactivos. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. Seamos proactivos. Los tiempos de aflicción no son para dormir. ¿Cuántos dicen amén? Pedro tenía que estar orando, clamando, guerreando, cantando himnos como Pablo y Silas. Pero no, ¿qué hacía Pedrito? Dormía. Y al otro día lo iban a matar. Mire si estaba dormido espiritualmente. Versículo 6. Cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedrito durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Amado, hoy hay muchos hombres de Dios y mujeres de Dios así, frenados por Satanás, silenciados, en cárceles, encadenados espiritualmente. Yo me formé en las misiones a partir del 2011 y hombres y mujeres de Dios tremendamente usados por Dios en ese tiempo, que yo los miraba como si fueran Moisés. Yo hasta los admiraba y decía, Dios mío, yo quiero vivir un poquito de lo que ellos están viviendo. Hoy están en cualquier cosa menos en el ministerio. Soltaron el ministerio, soltaron la fe, están mundanos, están, no sé, cocinando, están al frente del negocio. ¿Es pecado cocinar? ¿Es pecado tener un negocio? No, sí se vuelve pecado cuando el Señor te saca de eso y te dice, yo para tu vida tengo un plan mucho mayor. ¿Me entienden? Ahí se vuelve pecado. Ayúdanos Dios cuando dicen amén. Amén. Ayúdanos, Señor. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuántos damos la gloria a Dios por esa iglesia que intercede? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Esa iglesia que intercede sin cesar, puesto en la brecha. ¿Cuántos decimos, yo no quiero ser de los que duermen en medio del problema? ¿Cuántos dicen amén? Yo no quiero ser de los que duermen y dejarle la carga solamente a la pastora. ¿Qué ore ella? ¿Qué ore ella? Total, Dios la llamó a ella. Los pastores necesitamos ser sostenidos en oración. Porque el ataque viene ¿hacia dónde? A la cabeza, a los pastores. ¿Cuántos decimos, yo quiero ser de los que oran sin cesar? Yo quiero ser de los que cuando oran movilizan ángeles. Versículo 7, léalo conmigo. Y aquí se presentó un ángel del Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios?
Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro, ahí Pedro en el costado, en la costilla, lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ese ángel, ¿por quién se movió? ¿Por el sueño de Pedro o por el clamor de la iglesia? Por el clamor de la iglesia. Por el clamor de la iglesia, claro que sí. El clamor de la iglesia, el clamor de la iglesia movilizó ángeles. Eso hace la oración, iglesia. Por eso la oración es tan atacada, porque el diablo sabe que cuando una persona ora, él tiene que huir. Cuando una persona busca la presencia de Dios, él tiene que soltar, porque el diablo conoce a la persona que tiene intimidad con Dios. Lo conoce. Amén. ¿Cuánto decimos, Señor, ayúdame a orar, ayúdame a vigilar? En los cultos, miren, los cultos de jóvenes se llena de gente, en los aniversarios se llena de gente, los días de vigilia no viene nadie. Los cultos de ayuno tampoco viene nadie. Eso pasa en todas partes, pero no tiene que ser así. Si queremos ver la gloria postrera mayor que la primera, tenemos que buscar a Dios en oración, en clamor, en súplica. ¿Cuánto decimos amén? Tu oración moviliza ángeles. Tu oración moviliza ángeles. Hay ejemplos en la Biblia que dice la palabra que había un jovencito llamado Daniel que dice que se dispuso a buscar a Dios en ayuno y oración. Y él estuvo 21 días él orando y ayunando. Y dice la Biblia que el primer día que él se dispuso a buscar de Dios, ¿qué ocurrió? El Señor envió un ángel. Un ángel en respuesta a la oración de Daniel. Pero dice que el ángel demoró 21 días en llegar. ¿Por qué? Porque había guerra, había oposición en el cielo. Los demonios se oponían. ¿Sí? Esa es la guerra de la cual le estoy hablando, que no podemos pasar por alto, no podemos hacer como que no existe. El rey Sennacherib dice que lo habían rodeado los asirios. ¿Y qué hizo el rey al verse superado por el enemigo? Oró a Dios, y dice la Biblia que la oración de ese rey hizo que Dios enviara un ángel. Y el ángel se metió en el campamento enemigo, los confundió y se mataron entre ellos. Préstame tu testimonio, pastora. Íbamos a ir a un evento de José León Suárez. Se desató una tormenta apocalíptica. Yo dije, yo con esta lluvia no voy ni loco. Dice la pastora, no me acompaña nadie y yo me voy igual. Se puso de noche. ¿Ves esas tormentas cuando a pleno día se pone como de noche? Y ella se metió, las calles inundadísimas. Y ella salió de acá y dice que oraba, Señor, manda un ángel, porque no me quiero mojar los pies. No sé si ya lo compartió un montón de veces. Manda un ángel porque no me quiero mojar los pies. Se bajó debajo del puente de Suárez. Toda esa parte se inunda cuando llueve tormenta. Y vieron que la parte más alta del asfalto está generalmente en el centro, porque es curvado. Entonces mi mamá decía, no me quiero mojar los pies, tengo miedo. En ese momento aparece alguien en medio de la lluvia y dice, Señor, espere. Pone su pie en medio del agua y le dice, pise acá. Un borcego alto, pise acá. Entonces mi mamá pone su pie ahí, la agarra de la mano y la estira tan fuerte que mi mamá cae en la parte seca. Gracias, hijo, la sostuvo. Gracias, hijo, Dios te bendiga. Hijo, voy a una iglesia. Yo, decime cómo te llamás para orar por Dios. Ángel, chao. ¿Casualidad? No, no era casualidad. Fue un ángel. Los ángeles son reales. Hay testimonio de misioneros que tenían que cruzar por lugares llenos de guerrilleros. Y dice que había uno que tenía que entrar a una villa. Y el mandamás de la villa dijo, a ese predicador lo voy a matar. Lo voy a matar porque viene a predicar del evangelio. Y dice que un día viene el predicador así como diciendo, no voy a entrar por donde entro siempre porque este dijo que me va a matar. Y voy a entrar por otro lado. Y cuando entra por otro lado, ¿quién lo estaba esperando? El asesino. Y dice que lo vio entrar así y no le sacaba los ojos. Y lo siguió y no le hizo nada. Y el otro iba así como diciendo, ¡ay, Dios mío! Y dice que después dijo, ¿sabes por qué no te hice nada? Por los dos gigantes que venían al lado tuyo. Dale un fuerte aplauso al Señor, dale un fuerte aplauso al Señor. Los ángeles son reales, yo creo en el ministerio de los ángeles. Dice que ellos están dispuestos para socorrer y ayudar a los santos.
Envía ángeles a cuidar a tu familia cuando tu hijo sale. Son reales los ángeles. Otro que movió ángeles en su oración. Léalo conmigo. Lucas, ya para finalizar. Lucas, capítulo 22. Esta es la historia de otro que en medio de la aflicción no se puso a dormir. En medio de la aflicción dijo, yo no puedo dormir. Eso es lo que quiere el diablo, que estemos dormidos, distraídos. Lucas 22:39. Amén. Y saliendo se fue, y aclaro que es Jesús, versículo 39. Y saliendo Jesús se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar era Getsemaní, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él, Jesús, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué ocurrió? Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Jesús tenía que enfrentar la cruz. Jesús sabía que en momentos después iba a aparecer el traidor con una revuelta de gente a golpearlo, que lo iban a encadenar, que lo iban a azotar y que tenía que morir de una manera horrenda. Él sabía lo que le esperaba. Él estaba tan angustiado, su carne estaba tan angustiada que agarra a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y les dice, vengan conmigo, ayúdenme a orar, porque debemos orar los unos por los otros. Ore por la pastora Selva, por favor. Yo ya oro. Bueno, ore por la pastora Selva. Esta mujer son las 7 de la mañana y está arrodillada ahí, orando nombre por nombre. Son las 11 de la mañana y sigue ahí, orando nombre por nombre. La familia y yo muchas veces le dije, pastora, no ayunes tanto porque ya estás grande. Con todo respeto, pastora. Ya una mujer en su edad no puede estar. La pastora recién desayuna a las 2 de la tarde. Y ayuna por usted, por su casa, por su familia, por la iglesia, por mí, por mi familia. No, que ore ella, total, ella, la pastora. No podemos. Estamos pecando si hacemos eso. Debemos sostenernos unos a otros. ¿Me entiende? Y somos una iglesia misionera que Dios nos llamó para ser de mucha bendición, no solamente en esta manzana, sino en todas partes. ¿Y usted cree que el diablo se va a quedar de brazos cruzados? Quizá usted se preguntó, ¿por qué tanta lucha? ¿Por qué las otras iglesias prosperan y no les pasa nada? Y a nosotros falta que nos caiga, no sé, un meteorito en la cabeza. Por el llamado que Dios tiene sobre tu vida. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Dice que se le apareció un ángel de cielo para fortalecerlo. Miren lo importante que es orar. Versículo 44. Y estando en agonía, Jesús, ¿qué hacía? Se quedaba dormido. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, a los intercesores que él llevó para que los sostengan en oración. ¿Y cómo los halló? ¿Cómo los halló? Durmiendo. Pedrito era uno de estos que ahí estaba durmiendo. Y mire, el autor del Evangelio dice, bueno, dormían a causa de la tristeza, como que los justifica. Pobrecitos, estaban tan tristes que se durmieron. No era momento de dormir. Ellos sabían porque Jesús les dijo, miren que me van a matar, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Y Jesús tenía que subir a la cruz para salvación de ellos y de nosotros. Ellos debían orar por Jesús para que el Señor los fortalezca, pero dice que estaban durmiendo. Esto es lo que no hay que hacer, iglesia. ¿Cuántos lo reciben? Dormir en medio del conflicto. Dormir en medio del conflicto. No podemos dormir cuando Satanás, el que quiere frenarte, no duerme nunca. No duerme nunca. Lo reprendo en el nombre de Jesús, pero tiene más de 7,000 años de experiencia frenando llamados, frenando ministerios. Oremos unos por los otros. ¿Cuántos dicen amén?
Oremos por los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Oremos por los hijos pródigos, gente que estuvo acá y no es que está congregando en otra iglesia mostrando la gloria de Dios. Están en el mundo, volvieron al fango, volvieron al barro, abandonaron el llamado. Oremos porque Dios responde a la oración de intercesión, que los hijos pródigos puedan volver. Oremos por la iglesia, oremos por los pastores, oremos por los perdidos, oremos por los enfermos. Hay gente que está agonizando y tu oración puede obrar ese milagro. Señor, yo estoy aquí en mi casa, pero te pido que en este preciso instante, allí donde está fulanito de tal, agonizando según la medicina, que un ángel tuyo con toda gloria llegue y que los ojos de los médicos que les queden chiquititos al ver tu gloria. Dios lo puede hacer. Dios lo puede y quiere hacerlo. Amén. Y lo más importante, amados, oremos para poder resistir en medio del problema. Amén. Para poder resistir en medio del problema. No lo voy a leer para no hacerlo tan largo. Usted léalo en su casa. Dice después que entra Judas y lo traiciona con un beso. Usted conoce la historia. Él antes les había dicho, al que yo bese, ese es. Maestro, y le da un beso. Ahí viene, lo agarran, lo golpean. Y Pedrito, que estaba dormido, ¿qué hace? Saca la espada y ¡fra! Le corta la oreja. Tengo que defender a mi maestro. Quería enfrentar las tinieblas en lo natural. ¿Qué hace Jesús? Lo reprende. Le dice, Pedro, el que a espada mata, a espada va a morir. Esto no es así. ¿Y qué hace el Señor? Le sana la oreja. Se la pega y dice, Pedrito, ves que tenías que haber orado para no reaccionar en la carne, porque cuando no oramos, ¿cómo reaccionamos? En la carne. ¿Sí? Dios ayúdanos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando viene esa turba con machetes, con palos, a agredir a Jesús, el Señor enmudeció, el Señor oró por los que se le burlaban. ¿Por qué? Porque estaba lleno del poder de Dios, fortalecido por esos ángeles. ¿Cómo terminaron los que en el medio del conflicto estaban durmiendo? Dice que escaparon por su vida, lo dejaron solo a Jesús. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Pedro, el que había dicho, Señor, si fuera necesario voy a morir por vos? Lo negó 3 veces. ¿Qué hizo el que estaba durmiendo en lugar de orar? Dice que se volvió a las redes. ¿De dónde lo sacó el Señor? De las redes. Volvió al mundo, volvió al pecado, volvió al lugar de donde Cristo lo había rescatado por haber descuidado ¿qué? La oración. Yo quiero, iglesia, que en esta noche, de las muchas cosas que hemos hablado, que si alguien te pregunta la semana que viene, ¿de qué habló el pastor Oscar el domingo? Que no puedo descuidar la oración. Punto. Ese es el mensaje central, que no podemos descuidar la oración. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Jesús nos dio ejemplo en esto también. Dice que Él pasaba noches enteras buscando al Padre. Dice que cuando la multitud quería hacerlo rey, Él escapaba a la multitud. ¿Sí? Hoy más que nunca necesitamos volver a la oración ferviente. Allí donde estás, levanta tus manos al cielo y decirle, Señor, manda un espíritu de oración sobre mi vida. Manda un espíritu de oración sobre mi vida. Señor, que nada nos frene. ¿Cuántos dicen amén? Que nada nos frene. Porque Dios te escogió para que seas de mucha bendición en esta tierra, hermano amado. Y el diablo lo sabe. Por eso tanto ataque, por eso tanta lucha. No enfrentamos a carne y sangre, enfrentamos a principados. Por eso necesitamos las armas espirituales que Dios nos ha dado. Enfrentamos a potestades de las tinieblas, a demonios que tienen prisioneros a muchas personas. Necesitamos el poder sobrenatural de Dios. Por eso debemos buscarlo en oración, en ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Buscar su respaldo. ¿Qué dice la Biblia? El Señor a través de su apóstol: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Qué les dijo Jesús cuando fue a buscarlos, a verlos? ¿Qué hacen ahí durmiendo? Velad y orad para que no entréis en tentación, porque la carne está dispuesta, pero el espíritu está débil. Y él volvió a orar. Dice que por segunda vez fue y los halló durmiendo. Y les dijo, ¿qué hacen durmiendo? Velen y oren, porque necesitan estar fortalecidos. Y volvió a orar. Y en la tercera vez le dice, ahí viene el que me entrega. Sigan durmiendo. ¿Saben qué? A él no lo desanimó encontrar al resto durmiendo. Él dijo, ellos podrán dormir,
pero yo voy a orar. Amén. Que el resto duerma, pero yo voy a orar. Esa debe ser nuestra actitud, orar para que Dios despierte a la iglesia. Lo necesitamos. ¿Cuánto lo reconocemos? En el nombre de Jesús. Velar es estar despierto. Cuando la iglesia oró, Dios envió un ángel que despertó a Pedro. Pedro fue despertado por ese ángel. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Cerra tus ojos allí donde está. Papá, queremos ser esa iglesia que ora. Que yo quiero ser, Señor, esa persona que sostiene en oración. Dios mío, ayúdanos, danos fe para ver tu gloria, Señor. Danos fe, Señor, para orar y que el cielo se abra y ángeles vayan en respuesta. Señor, envía ángeles, papá, en el nombre de Jesús. Apóyeme en esta oración. Señor, en este preciso instante, como sello de que esta palabra viene de ti, Señor, envía ángeles a cada esquina de rincón en donde están esos jóvenes encadenados por las drogas, encadenados por el alcohol, por la delincuencia, Señor, y atráelos, convócalos, Dios mío, tráelos a este lugar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos ver este lugar lleno de jóvenes consagrados para ti, Señor, para tu obra, en el nombre poderoso de Jesús. Danos las fuerzas para vencer, Señor, la carne, danos las fuerzas para vencer las tentaciones del diablo, Dios mío. Queremos ser de bendición como tú lo has prometido, en el nombre poderoso de Jesús. Sostén a la iglesia, sostén a mis hermanos. Oramos por los hijos pródigos, atráelos, convócalos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres el que produce el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Dios mío. Nos queremos poner en la brecha, Padre, por nuestra familia, por nuestros seres queridos, creyendo que tú vas a hacer algo poderoso en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Espíritu Santo, sella la administración de esta palabra en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, gracias, gracias.